Buenas tardes. Bienvenidos sean a esta tercera parte de la edición especial acerca de números complejos. En este caso, esta sesión únicamente se va a tratar acerca de aplicaciones. Y bien, los números complejos tienen muchísimas aplicaciones en ingeniería. En este caso, lo que se va a abordar es la aplicación de los números complejos para el cálculo de la potencia en circuitos eléctricos alimentados por corriente alterna, que es algo de hecho de bastante interés. Los alumnos de ingeniería o en general de cualquier rama de las ciencias eh, es renuente a querer aprender o asimilar algún concepto si no se le da alguna aplicación por diferentes motivaciones. Es- entonces, en este caso lo que se aborda es esto que sí tiene una aplicación directa para las prácticas que algunos estudiantes de ingeniería sí van a desarrollar a lo largo de sus carreras, por lo general, como es el armado de estos circuitos, ¿no? Y el cálculo de la potencia, ¿no? Justamente por eso, porque uno subestima esta parte o esta intervención de estos entes matemáticos abstractos en aplicación como es en este caso de la potencia eléctrica, y más tarde, cuando uno se encuentra en materias de análisis y circuitos, electrónica básica, etcétera, pues resulta que cuando uno arma las cosas, luego no funcionan o no prenden. Y tiene que ver justamente porque no se le está suministrando la potencia de manera adecuada. Y bien, entonces se comenzará esta breve exposición que no pretende ser más que una presentación porque los temas que se van a abordar son, por supuesto, unidades completas de libros y incluso materias completas, asignaturas completas, cursos completos. Entonces, no va a ser de ninguna manera exhaustivo, solamente va a ser una introducción, pero se espera que sirva para alentar el estudio de los números complejos, así como de cualquier otra cosa que los estudiantes aborden en sus materias de matemáticas, porque eventualmente las van a terminar utilizando en algún otro sitio, por experiencia, lo sé. Entonces, pues resulta que hace no mucho tiempo, aunque ya tenemos más de 100 años con respecto a las fechas que estoy mostrando en este momento, em, pues antes las personas, cuando no tenían focos, se alumbraban con velas. Hasta que llegó Thomas Alva Edison. Él tal cual no inventó el foco, no inventó la lámpara incandescente, pero sí encontró la forma de producir los focos que conocemos, los focos típicos 40 watts con un filamento de tungsteno o wolframio. Es el mismo material, son dos nombres para el mismo material. Estas lámparas incandescentes, o estos focos fueron inventados por Thomas Alva Edison, que son compactos y más convenientes que todo lo que existía antes en el estado del arte. Entonces, lo que encontró fue la forma de hacerlos mejor y prácticos, pero tal cual él no los inventó. Y entonces, Thomas Alva Edison quería vender su invento, por supuesto, él tenía una mente, aparte de inventor, de empresario, quería hacer negocio con ellos, pero tenía un problema, no podía alimentar sus sistemas eléctricos, no podía, no tenía la infraestructura para que todas las casas a lo largo de una calle tuvieran energía eléctrica. Entonces empezó una carrera por tener esa infraestructura. Y aquí hubo dos personas, principalmente, de hecho, bueno, son los únicos. Esto es lo que se denomina la guerra de las corrientes. Thomas Alva Edison quería impulsar una infraestructura basada en corriente directa y el problema es que se requería una repetidora en cada cuadra debido a que la potencia se cae. Imaginando que se tratara como si estuviéramos en la época de los romanos y estuviéramos construyendo acueductos para llevar desde una fuente de agua que podría muy bien estar en un manantial, por lo general en una montaña o algo por el estilo,
es que está en un sitio elevado, y llevar el agua por medio de estos acueductos hacia la ciudad de Roma, se puede pensar, o cualquier ciudad romana, y entonces se puede pensar justamente en cómo va ahí dirigiéndose el agua, ¿no? Pero tenían que construir este acueducto con cierta inclinación, de cierta forma, aunque uno los ve rectos, no es cierto, están inclinados para justamente evitar que el agua se fuera a estancar o detener en algún sitio. Si ocurría esto, requerirían de construir otro sitio que volvía a elevar el agua. Ellos no tenían bombas, entonces tendrían que construir depósitos o sistemas de bombeo manuales, lo que implicaría en esa época, sin electricidad ni nada por el estilo, poner a esclavos a subir el agua hasta un depósito más elevado para que ésta volviera a tener energía potencial y por estar a una altura diferente de donde por lo general nosotros estamos, y esta fuera deslizándose por efecto de la gravedad a través del canal o de la abertura que tiene el acueducto o que está construido dentro del acueducto mismo. Y así es como se transmitiría la energía eléctrica por medio de corriente directa. Entonces, si los romanos tenían que construir fuentes y utilizarlas como fuente de suministro, o sea, que cada quien bajara con su propia cubeta a tomar agua de ahí, imaginen el problema que sería si fuera esto con la energía eléctrica. Se requeriría, porque nadie va a ir, no se puede guardar electricidad en una cubeta, bueno, a menos que fueran capacitores, pero serían muy grandes, y estar rellenando sus capacitores en estas fuentes de suministro, o estar construyendo repetidoras en cada cuadra para alimentar solamente las casas a lo largo de la calle debido a que la potencia se estaría cayendo. No habría suficiente voltaje, o presión o potencia, haciendo la similitud como si fuera agua, para mantener un flujo constante de electrones más que a lo largo de esta calle o a lo largo de esta cuadra. Entonces llega otra persona, Nikola Tesla, quien por cierto fue un trabajador de Thomas Alva Edison, lo explotó, lo sabemos, porque hizo cantidad de inventos para Thomas Alva Edison durante esos años que trabajó y le pagaba prácticamente centavos o apenas unos cuantos dólares por cada una de estas patentes, cuando Thomas Alva Edison hacía negocios por miles de dólares utilizando estas patentes. Entonces sí, tenemos históricamente registrado que Edison abusó del doctor Nikola Tesla. Nikola Tesla, el doctor Nikola Tesla, es croata, aunque oficialmente nació en un terreno, no, bueno, es croata, pero en esa época todavía existía el Imperio Austrohúngaro. Entonces, tam- también se puede decir, puesto que ese terreno, Croacia, pertenecía al Imperio Austrohúngaro para esa época, que era en parte también húngaro, o así lo van a encontrar en algunos textos. Y el doctor Tesla dijo, estamos haciendo mal el trabajo de suministrar energía eléctrica por medio de una red. No deberíamos usar corriente directa, sino corriente alterna. Entonces, ¿las diferencias cuáles son entre corriente directa y corriente alterna? Si nosotros tenemos una gráfica de voltaje con respecto del tiempo, la corriente directa aquí lo estoy ilustrando como una línea a voltaje constante. No necesariamente tiene que ser de esta forma, pero es la forma más sencilla de poder representarla. Este sería voltaje en corriente directa. Mientras que el doctor Tesla dijo, usemos alterna. Alterna significa que intercambia o que cambia su naturaleza una por otra, y justamente se refería a esto. Esta es no necesariamente todas
Estas señales de corriente alterna tienen forma sinusoidal, pero por lo general es la que se utiliza para fines prácticos y para estudio y es la que se suministra por lo general en la infraestructura de por lo menos países como México y Estados Unidos son de este tipo. Se busca que tenga forma de una función sinusoidal. Esta sería nuestra corriente alterna o este ejemplo de corriente alterna. ¿Por qué se llama alterna? Vamos a ponerlo así, alterna. Porque una parte es voltaje positivo y la otra negativo, y así sucesivamente va alternándose entre ambas. Y una forma, de hecho lo explican así en un documental, ya no recuerdo cuál es el documental, dice, es lo mismo que si giráramos en ida y vuelta la cadena de una bicicleta. Dice, en algún momento nuestra fuente de voltaje en corriente alterna suministra potencia y es lo mismo que empujar el pedal hacia adelante, haciendo que los electrones viajen hacia el destino. Y después lo hacemos a la inversa. Esto porque la idea fue de Nikola Tesla de que no tenemos que llevar electrones hacia el destino. Los electrones, a diferencia del agua, con el caso de los romanos, están en todos los materiales. Entonces, lo que podemos hacer es tomar los electrones que están allá. Entonces, empuja la cadena de bicicleta, empuja el pedal y empuja con esto la cadena de la bicicleta hacia adelante para que los electrones viajen a lo largo de la línea y después hacia atrás. Los mismos electrones ahora suministran potencia a nosotros. Entonces, por eso el voltaje a veces es positivo y a veces negativo, va alternando. Y esto permite transmitir energía eléctrica por grandísimas distancias sin la necesidad de repetidoras. En- y así esto ocurre en nuestras instalaciones actuales a 60 Hz. Esto es decir, se prenden y apagan 60 veces en cada segundo nuestros sistemas eléctricos alimentados por corriente alterna. Y esta guerra de las corrientes, a pesar de que Thomas Alva Edison hizo un gran esfuerzo para evitar que ganara la corriente alterna, llegando incluso al extremo de electrocutar un elefante por medio de corriente alterna en una plaza para mostrar lo peligroso que era la corriente alterna. Y bueno, a pesar de toda esta campaña publicitaria, muy típica de Thomas Alva Edison, no fue la única vez que hizo cosas así. La guerra la ganó Nikola Tesla cuando se construyó la primera fuente, la primera planta, de hecho hidroeléctrica, de energía alterna ubicada en las cataratas de Niágara. Esto, según yo lo recuerdo, así fue como pasó. De todas formas, esto se puede consultar en internet. Mm. Y entonces, nuestros sistemas que utilizan corriente alterna, pues difieren bastante en la cuestión de suministro de potencia y aquí es en donde entran los números complejos. Primero, estas funciones de voltaje, al igual que de corriente, pues se tienen que representar matemáticamente de forma diferente. Vamos a hacerlo en otro dibujo por acá abajo. Vamos. A diferencia de la corriente directa, que es un valor constante con el ejemplo que yo escribí, en el caso de el voltaje de corriente alterna, que sí varía bastante con respecto del tiempo, en este caso vamos a seguir utilizando la forma sinusoidal de una corriente alterna, o voltaje de CA, como también lo pueden encontrar, corriente alterna. Aquí tenemos un valor pico o un voltaje máximo, o sea, pico o máximo, así se encuentra con ambos nombres, que habla de la amplitud de la señal.
Entonces, el voltaje de corriente alterna es igual a Bm o B pico, como lo quieran llamar, que es la amplitud de la señal, multiplicado por una función seno, sinus en inglés, o sen en español, y esto en el argumento tiene a omega t más teta. Entonces, ¿qué significa todo esto? Primero, ¿de dónde viene este omega t? Sí, lo que debe de estar dentro del argumento es un ángulo. El teta, ya de una vez podemos decir, sí, es un ángulo y es un ángulo de desplazamiento. O sea, si teta igual a cero, el voltaje, la señal de voltaje comienza en 0 volts a partir del tiempo cero. Pero no siempre va a pasar así, como se va a observar a continuación. Entonces, este teta habla de un desfasamiento o un desplazamiento a lo largo del eje T de las abscisas. Es un desplazamiento, un desfasamiento. Ahorita se va a ver por qué es un desfase. Oh, vaya, ya no me cabe. Ven, desplazamiento. Y este omega t es igual a alfa. Este alfa sí refiere al ángulo o hace referencia al ángulo. Todos los ángulos que aquí se están trabajando se trabajan en radianes. Entonces, alfa t, alfa igual a omega t, sí hace referencia a la naturaleza de ángulo, que es lo que debe de estar dentro del argumento. Utilizando el libro de Boyle-Stadt de análisis introductorio de circuitos, Robert L. Boyle-Stadt, este alfa y omega tienen un nombre particular. Como siempre se me olvida, prefiero revisarlo. Aquí debe de estar. Ujú. Omega es una velocidad angular, mientras que alfa es una distancia en grados o radianes. Oh, vaya. Grados o radianes. Vamos otra vez. Radianes. A pesar que sea una tarjeta digitalizadora, no es tan sencillo. Y este es el tiempo, que está en segundos, se reporta en segundos. Entonces, ¿qué es la velocidad angular? Es la velocidad con que gira el radio vector en torno al centro, que se conoce como velocidad angular. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros estamos considerando, esto en la parte matemática, que tenemos nuestro círculo unitario y este radio unitario, r igual a 1, y está girando. Y la velocidad a la cual está girando nos da la velocidad angular. Y esto es igual a la velocidad angular, es igual a la distancia en grados que recorre por cada unidad de tiempo. Así es como está definido. Si conforme va girando este radio vector, su proyección vertical nos va a dar por origen a la onda sinusoidal. Sí, o sea, su componente vertical. Si quieren
También se puede trabajar con una función cosenoidal y ahí sería la proyección horizontal. Si, por ejemplo, ponemos o sea, este giro de este radio vector a un cierto ángulo, esta distancia vertical con este ángulo corresponde a su valor en la ordenada. Entonces, sin necesidad de hablar de voltajes ni corrientes, sino simplemente en su naturaleza matemática, la función seno, vamos a ponerlo aquí nada más como y, de acá x, aquí se va a trabajar con radianes forzosamente, es más conveniente trabajarlo con radianes. A 0 grados, o bueno, no 100, perdón, a 0 radianes, está, cuando θ igual a 0, 0 rads, la proyección vertical de nuestro radio vector es de 0. Por eso aquí parte es de 0. Cuando se encuentra, mm, por ejemplo, a 45 grados, entonces se encontraría a 1 entre raíz de 2, o lo que sería igual a 0.7 aproximadamente. Entonces, a 45 grados, que sería pi cuartos, estaríamos a 0.7, aproximadamente 0.700 algo. Que sería, por ejemplo, en este caso, θ igual a 45 grados o pi cuartos. Estamos trabajando en radianes, pero la costumbre... Cuando nuestro radio vector se encuentra a 90 grados, mientras se encuentra girando, 90 grados, o sea, aquí sería θ igual a 90 grados o pi medios. Seno de pi medios es 1, y así sucesivamente. Cuando ya se encuentra a 3 cuartos de pi, vuelve a pasar 3 cuartos de pi. No. Ok, sí, sí lo alcancé a salvar. 3 cuartos de pi se encuentra otra vez a 0.7, y cuando llega a 180 grados o pi radianes, aquí a pi, se encuentra en 0. Estoy trazando únicamente la mitad de la onda, y conforme vamos avanzando, ya sea a ángulos mayores, o sea, este, 225, 270 grados y así sucesivamente, 225, 270, 315 hasta 360 grados, entonces ahí obtenemos la parte negativa de la función seno, y así ya obtenemos toda la onda sinusoidal. Entonces, a partir de eso, y sabiendo que es un radio vector el que está girando, a la velocidad a la que está girando, esta velocidad angular, es igual a la distancia en grados o radianes, en este caso estamos trabajando en radianes, entre unidad de tiempo. Si lo despejamos de ahí a alfa, esa distancia en ángulos, o esta distancia angular, es igual a omega t, y por eso se puede utilizar como argumento dentro de la función sinusoidal, senos y cosenos. Y esto igual aplica, esto es para una onda sinusoidal, esto es para una onda sinusoidal, o una función sinusoidal, como lo quieran ustedes llamar, sinusoidal. Y aplicaría lo mismo para una función cosenoidal, con la diferencia de que esta no parte desde 0, parte desde 1, porque la función coseno, el coseno de 0 grados es 1, y entonces la diferencia entre una función y otra es justamente, vaya, ¿y eso qué pasó? Ok, un accidente, disculpen.
Ah, ya vi por qué pasó. Esto es porque la diferencia entre la onda seno y coseno es un desplazamiento de 90 grados, o sea, un teta igual a 90 grados. En este caso sería así, ujú, y esta llegaría a -1 cuando es pi -1. Cuando nos encontramos en pi, el valor de la función coseno es -1. Entonces, esta sería dentro de mi intervalo de 0 a pi, la función, bueno, la fracción de la función sinusoidal y el de mi función o onda cosenoidal. Ok, todo va bien hasta este punto, excepto porque ya me acabé la página. Bien, entonces, la pregunta es, ¿y qué tienen que ver los números complejos? Ya vimos que el voltaje que se está suministrando por medio de la línea es la corriente alterna, idea del gran doctor Nikola Tesla. Inventó muchísimas cosas, sería conveniente revisar su biografía y su obra con más detalle. Prácticamente vivimos en la época de Tesla. Pero volviendo a nuestro tema acerca de las aplicaciones de los números complejos, vale, vamos. La aplicación de los números complejos en ingeniería y en este caso en la potencia, ¿qué tiene que ver todo esto? Bien, pues resulta que nosotros tenemos ahora un circuito, nuestra fuente es una señal de corriente alterna y lo conectamos, por ejemplo, a un motor. Los motores, ¿cómo se suelen simplificar en el modelo de la parte eléctrica? Por ejemplo, una resistencia y un inductor. Tal vez estuvo sobrado escribir esto, puesto que solo aplica para el semiciclo positivo, o sea, cuando le están suministrando potencia y no en el semiciclo negativo, ahí se invierten. Bueno, ya lo hice. Esta sería la resistencia de carga, R load o RL, porque se refiere a eso, a la potencia que está consumiendo el motor por la tarea que esté realizando. Y este sería el inductor, en- que se describe en L y bueno, o sea, L de inductor, y se asocia con, digo, perdón, sus valores están en Henrys, que yo recuerde, en Henrys, pero ahorita esa parte no se va a trabajar. Entonces, resulta que nosotros estamos alimentando así un motor, o se empiezan a conectar varios motores en paralelo, y empieza a ocurrir un efecto indeseado. De repente ya no funcionan estos motores, porque resulta que el efecto que tienen estos elementos, estos inductores, es eh, que se desfase la ah, señal del voltaje con respecto a la corriente. Si nosotros nos pusiéramos a medir qué es lo que está pasando, por qué nuestros motores ya no están funcionando adecuadamente, es porque tenemos nuestra señal de voltaje en corriente alterna y a lo mejor si lo pusiéramos, ay, disculpen que no me haya quedado muy bonita la imagen, y si pusiéramos encima la señal de la corriente, lo que observaríamos es que no van acorde, no están en fase, eso es lo que se llamaría, no están pegaditas. ¿Y esto qué causa?
Pues imaginen que en algún punto, por ejemplo, se le está suministrando voltaje al circuito, pero en algún sitio la corriente no está en ese valor. O sea, no sé, por ejemplo, a lo largo de este valor. Bueno, mi intención es que pasara por cero, pero utilizar la tarjeta digitalizadora no ayuda mucho. Pero imaginen que esta línea está pasando por donde se está anulando la señal. Una cosa así. Entonces es lo mismo, haciendo analogía con agua, que tenemos presión, efectivamente, pero no hay corriente. Entonces, o es muy pequeña, también puede pasar. Es equivalente a querer arrojar una bola de papel con toda su fuerza y lo logran, avientan esa bola de papel. Pero ¿cuánto de ese papel verdaderamente está ejerciendo un trabajo? Si con eso quisiéramos empujar las aspas de un motor, por ejemplo, para hacer que esté girara. Todo esto haciendo analogía con agua. Pues resulta que tienes presión, pero no hay suficiente agua, no hay corriente. Entonces, aunque uno lance un pequeño chorro con toda su fuerza, con toda la presión que se puede, es tan poca la corriente que la potencia suministrada y aprovechada es realmente muy poca. Pero tengo ambos, se preguntarían, pero tengo ambos, ¿qué está pasando? Eso también puede ocurrir a la inversa. También puede ocurrir que haya mucha corriente, pero el voltaje sea cero, que sería equivalente a tener un montón de agua, pero está estancada, no hay presión. Entonces tampoco va a mover las aspas de este motor impulsado por corriente de agua, por decirlo así, o de un molino o algo que estén imaginando, por ejemplo, impulsado por agua. Entonces ahí tenemos corriente, pero como no hay presión, pues es lo mismo que tener agua estancada. Entonces, ¿cuál es la potencia suministrada y aprovechada por el motor? Ninguna. Entonces ahí llegamos a caer en cuenta que aunque nosotros estamos suministrando tanto voltaje como corriente, no todo se está aprovechando. Hay una potencia real que sí se está aprovechando, que sí está causando un giro en las aspas, que sí está causando movimiento. Recuerden que todo esto es una analogía, se requiere de un estudio más profundo para entenderlo adecuadamente, pero funciona bien. Entonces, si le estamos suministrando energía, ¿por qué no se mueve? Entonces llegamos a caer en cuenta que la potencia tiene más de una naturaleza. Se divide entonces en la potencia real, la que verdaderamente está causando un efecto, un movimiento, un funcionamiento sobre los componentes, una potencia aparente, Q, y una potencia compleja. Sí, efectivamente. No es necesario poner la R. Una potencia real que estoy observando que sí está causando un movimiento, un efecto sobre mis motores. Una potencia aparente, porque yo sé que yo estoy suministrando energía, pero no estoy logrando nada. Pero si la energía no se crea ni se destruye, ¿qué pasa? Pues la estoy perdiendo. Entonces, por eso se habla de esta potencia imaginaria. Este, perdón, se llama, lo dije mal, se llama reactiva. Potencia reactiva y la potencia compleja. Esa es la que ya se llamaría formalmente potencia aparente. Perdonen, les dije mal los nombres la primera ocasión. La reactiva es Q, que es la componente que vamos a trabajar como imaginaria. Esta se llama reactiva. Esta se llama aparente o compleja, es más fácil memorizarlo así. Aparente.
aparente o compleja y la potencia real, la que realmente se está suministrando. Por si tienen la curiosidad, ahorita me acabo de acordar, si viven en México, por lo general, ¿qué decimos? Nuestros suministros de voltaje son de 127 volts o 120, no importa, 120 volts, 60 hertz. Los hertz, ya los había mencionado, son el número de ciclos de estos sub y baja que ocurren por segundo. Pero estos 120 volts o 127, como sea que lo encuentren, no es el voltaje pico, es un voltaje llamado RMS. ¿Y por qué o qué tiene que ver este voltaje? Haciendo operaciones matemáticas, de cálculo de integrales y demás en la señal sinusoidal de voltaje, se puede convertir a el equivalente de una señal en función de voltaje constante, que esta es la que se llamaría voltaje efectivo o RMS. La razón por qué se llama RMS es porque se obtiene por medio de una raíz cuadrada. Entonces, es es root square, algo por el estilo. Aquí lo tengo escrito, lo debo de tener escrito, digo, estoy utilizando el boil stat. Raíz cuadrada media y raíz cuadrada media. Está en inglés. Este, root main square, raíz cuadrada media. Y habla justamente de un voltaje efectivo, que es el equivalente, el voltaje equivalente a que en lugar de utilizar una señal de voltaje en corriente alterna, se la estuviéramos suministrando en corriente directa. Y esta es igual a, según lo que encuentro aquí, 0.7. Es el voltaje efectivo es igual a 0.707, si proviene de una raíz de 2, el voltaje máximo o el voltaje pico. Entonces, sí, significa que si tuvieran un osciloscopio que soporte la tensión tan grande que puede venir de la señal de corriente alterna, no van a detectar 120, 127 volts. Tienen que detectar por arriba, como 150 más o menos volts en el voltaje pico. Pero haciendo esta multiplicación, 0.7 obtendrían los 120, 127 volts que corresponde al voltaje equivalente que estaría suministrando la señal de corriente alterna si en lugar de corriente alterna estuviéramos utilizando corriente directa, por eso es un voltaje efectivo. Es como si estuviéramos haciendo una conversión entre corriente directa y corriente alterna, de manera aproximada. Así es como se trabaja. Y bueno, volviendo nosotros a la parte de potencia, pues resulta que los inductores una forma que me enseñó la doctora María del Pilar, fue mi maestra, una forma de memorizarlo es que son tantas las vueltas de los inductores en los motores que causa que la corriente se retrase con respecto al voltaje. Es una forma de memorizarlo. Oficialmente lo que van a encontrar es que los inductores causan un retraso de la corriente con respecto al voltaje. O sea, es este desfasamiento, ángulo teta, entre ambas señales, entre la señal de voltaje o la de corriente. El caso contrario lo producen los capacitores. Y estos, al contrario, causan que la corriente adelante al voltaje. Y esto explica por qué en las instalaciones electromecánicas es necesario combinar capacitores con inductores para que estas señales de voltaje y corriente entren en fase. Y
si entran en fase o lo más que se pueda, entonces significa que la potencia se está aprovechando lo mejor que se puede, porque conforme ustedes están aplicando presión, también tienen por lo menos una razonable cantidad de corriente a la que están empujando y esto suministra una adecuada cantidad de potencia. ¿De qué estoy hablando con todo eso? Bueno, se busca que este desfase, este ángulo teta, cuando ustedes lo ponen dentro de un coseno, y todo esto tiene que ver con su naturaleza en los números complejos, y lo voy a ilustrar por medio de un ejercicio, cómo se vería esta parte. Cuando se utiliza dentro de esta función coseno, se llama factor de potencia y se busca que el factor de potencia esté por arriba de 0.8. Y tomen nota de esto, no es día gratis, tiene una razón. Se busca que el desfasamiento, este ángulo teta, al evaluarlo, sea debe de ser de 0.8 o por arriba. O sea, el factor de potencia ideal, imposible de alcanzar, sería igual a 1. Esto significaría que no hay desfase. Ambas señales están corriendo igual. Y el total de mi potencia suministrada la estoy aprovechando al máximo. Conforme yo le pongo inductores, este factor de potencia empieza a disminuir por el retraso, el desfasamiento que causa entre las señales de voltaje y corriente, porque la corriente se retrasa con respecto al voltaje y de los inductores. Se combinan con capacitores y recupero el terreno perdido, empujando de nuevo a la señal de corriente hacia adelante para que vuelvan a entrar en fase y buscar que mi factor de potencia, que es función de este ángulo teta, de este desfasamiento, sea de 0.8. Todo esto queda claro con el siguiente ejercicio. Ahora solo tengo que mover esto. Muy bien, vamos a mover. Vaya, siempre es más difícil. Si tengo espacio, ¿por qué no me lo...? Ok, ya pude. Utilizando el mismo void start, nosotros tenemos, es un ejercicio, es el 19.2 de la edición que yo tengo. Literalmente voy a copiar el ejercicio, porque esto queda muy claro cuando es un ejercicio. Por supuesto, si se requiere de un estudio más completo, por favor, acudan a este, un, un libro adecuado para su estudio. Porque esto que yo estoy haciendo en realidad son dos unidades compactas en un solo video y está explicado de manera muy abreviada, muy simplificada. Tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna que se representa de esta forma. E, no importa, si le ponen E o ponen B, es lo de menos. Es igual a 100 fasor, o bueno, su signo para indicar que es un fasor, 0 grados. Y aquí conviene hacer esta aclaración que no había hecho antes. ¿Por qué se está representando así? Eh, esta función E para representar al voltaje, o sea, se pone el valor de la amplitud, en este caso dice que son 100 volts de amplitud, y luego seguiría la función seno. ¿Por qué lo escribí así? Vaya. La función seno, que le da el nombre de función sinusoidal, seno, y luego el ángulo, como yo había escrito, es omega t más el ángulo teta de desfasamiento.
En este caso no nos interesa, puesto que todo el circuito está a la misma velocidad angular, o bueno, a la misma, mm, sería frecuencia, que yo recuerde. No, no es directamente frecuencia. Esta velocidad angular no es directamente frecuencia, pero se asocia a la frecuencia. Ahorita, no se me viene a la mente, pero escribo en un rato la igualdad. Pero es la forma de decir toda la instalación, si está a 60 Hz, todo va a estar a 60 Hz, no nos interesa por el momento estar haciendo énfasis en ello. Entonces, esta velocidad angular, la podemos omitir por el momento, pero lo que sí nos interesa, igual, ya sabemos que está en función del tiempo, todo está en función del tiempo, pero entonces, ¿qué dato sí es importante? El ángulo teta de desfasamiento. En este caso, puesto que es la función, la función de voltaje, lo que estamos inyectando, estamos diciendo que inicia a 0 volts, digo 0 volts, a 0 grados. Entonces, no hay desfasamiento, no hay ningún problema. Está conectado esto a una resistencia de 6 ohms, puesto que está en un mismo ramal, o sea, todo está conectado en serie, en el mismo sitio, solamente hay una misma corriente circulando a lo largo de todo esto. Y esta I, de hecho, se representa en mayúscula, porque esta también tiene una forma sinusoidal. Se solicita en el ejercicio que se obtenga. Aquí tenemos nuestro inductor, muy mal dibujado, pero es nuestro inductor. Y se representa como XL, que habla de la impedancia, mientras que las resistencias es su resistividad o la resistencia, el valor de la resistencia. Aquí se tiene, para los inductores no se puede hablar de una resistencia, se habla de una impedancia, no es lo mismo, es una impedancia y habla justamente de su naturaleza compleja, mientras que la resistencia es únicamente hacia la parte real. Las impedancias hablan de justamente el efecto que causa en la parte reactiva del circuito, ese atraso o en el caso del capacitor, ese adelanto. Son los efectos que causa. Siguen siendo una oposición, pero no les podemos llamar resistencia, puesto que están en la parte imaginaria de los números complejos. Parte real, resistencia. Parte imaginaria, impedancias. Y el libro lo trabaja como 7 ohms, aunque ya sabemos que no son lo mismo, son impedancias. Y nuestro capacitor. Este es un capacitor electrolítico. Si esto está cambiando de voltaje, o sea, por los semiciclos positivo y negativo, no debería de ser, no debería ser electrolítico, pero así viene en el texto. Lo tomaremos en este momento así. En mi opinión, no debería de ser un capacitor electrolítico porque esto tiene polaridad. Significaría que solo serviría en el semiciclo positivo y en el otro lo reventaría. En la impedancia para este capacitor la señala de 15 ohms, sabiendo que no son lo mismo. Estos ohms se refieren a la impedancia, mientras que este se refiere a la resistencia. Se recuerda que esto es una neta introducción. Y entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que queremos saber en este ejercicio es si estoy suministrando adecuadamente mi potencia. Esa es la gran pregunta. Si no le pongo ese capacitor, seguramente por el atraso provocado por el inductor entre voltaje y corriente, no, no estaba funcionando adecuadamente mi motor o no estaba funcionando en su óptimo debido a este atraso que está provocando. O sea, mi señal de voltaje y corriente no están en fase y entonces la solución fue colocarle este capacitor y ahora la intención es saber, puesto que así es como fantaseen, que así es como lo plantea el ejercicio, es porque fue el capacitor que se tenía y fue conectado en serie.
y ahora se intenta saber si realmente estoy aprovechando mi energía o no. Para ello, lo que hay que hacer es obtener todos los valores, voltaje, corriente, bueno, voltaje ya lo tenemos como dato, la corriente y la resistencia equivalente, las potencias, etcétera. Entonces, lo primero que haría sería calcular la corriente, aprovechando que es un solo ramal, es una sola corriente, no hay que hacer división de corriente como si fuera un circuito con diferentes ramales, con partes en paralelo, en serie, etcétera. Entonces, la corriente por ley de Ohm, también aquí se aplica la ley de Ohm, esto es igual a voltaje es igual a resistencia por corriente, voltaje entre resistencia. Aquí escribían el voltaje o la E, como lo escribí hace rato. Vamos a ser consistentes y vamos a escribirlo como una E entre la resistencia total, pero resistencia compleja, o sea, resistencias con impedancias total, y eso se escribiría con Z, y es un número complejo. Esto que es igual a 100, la representación de fasor, y 0 grados. La señal de voltaje no presenta ningún desfasamiento. Y por lo general es tomado como referencia, o sea, la señal de voltaje por lo general siempre está a 0 grados, se representa 0 grados, porque lo que interesa ver es cuánto la corriente se desfasa, debido a las cargas, o sea, inductores y capacitores y resistencias que se están colocando. Esta Z, ¿cómo se suman las resistencias cuando están conectadas en serie? Una tras de otra, o sea, R1 más R2 más R3. Vaya, ¿en qué momento pasa esto? 6 es un número real de 6 ohms de la resistencia lineal, no digo, perdón, no resistencia lineal, de la resistencia que está colocada en la línea, más 7i de la impedancia provocada por el inductor. Esta es positiva, y menos 15i o J, como lo llegan también a encontrar, que se refiere al capacitor. Y aquí algo importante, ¿por qué los inductores son positivos y estos capacitores son negativos? Tiene que ver con un tema que ahorita se va a tomar, bueno, muy brevemente, que es el triángulo de potencias. Yo había dicho que las impedancias hablan de la naturaleza este, reactiva de la potencia, y en el eje imaginario se representa en el eje imaginario dentro del diagrama de Argand en los números complejos. Por el efecto que tienen de los inductores y atrasar a la corriente con respecto al voltaje, cuando se hacen los cálculos, produce que la potencia reactiva se manifieste en signo positivo. Por otra parte, los capacitores tienen el efecto contrario, adelantan a la corriente con respecto al voltaje, y su efecto en la parte del triángulo de potencias es negativo, o sea, una potencia reactiva negativa. Entonces, por eso se representan con un signo negativo. Ya se pueden hacer las operaciones, y es igual a 100 pasor 0 grados entre, y aquí se suman los números complejos de forma binómica. 6 menos, y es 7 menos 15, y son 8. 8i. Y para hacer esta operación, un cociente, conviene transformar de su forma binómica a su forma polar, a este número complejo. 100 ángulo 0 grados, su representación en forma de fasor. Y para transformar este número complejo, vamos a utilizar la calculadora, porque no lo voy a hacer. El módulo, ¿cómo se calcularía?
suma del cuadrado de los catetos. Raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, raíz cuadrada de 6 por 6 son 36, más 8 por 8 es 64. Ah, qué bien, quedó 10. Se nota que el ejercicio fue cocinado. Así es como se le suele decir. Entonces, el módulo es 10. ¿Y cuál es el ángulo, este desfasamiento que está ocurriendo aquí? Bueno, para encontrar este ángulo, es el ángulo cuya tangente es B entre A, o sea, el cateto opuesto, que sería -8 entre 6. Y nos da un ángulo de -53.13 grados. -53.13. Se va a trabajar solo hasta centésimas, 13 grados. Y a que es igual al cociente de estos dos. ¿Cómo se hace la división entre números complejos? Únicamente cociente entre los módulos, 10 entre 100, 100, perdón, 100 entre 10 es un 10. Y ahora la resta de estos dos. Con su signo negativo, este pasaría a ser positivo. 0 menos menos 53.13 queda únicamente como 53.13 positivo. Y observamos que la corriente tiene un signo positivo o sea, tiene amplitud 10. Y el signo positivo, disculpen, habla de más bien de que está desfasado con respecto a la fuente 53.13. Esto significa que la corriente está adelantada con respecto a la señal de voltaje. Tiene un adelanto de 53.13. A esto se debe a que el capacitor está probablemente excedido con respecto al retraso que produce a todo el sistema el inductor. Entonces se dice que esto es capacitivo. Y esto va a causar, como bien expliqué, un efecto negativo en el triángulo de potencias. Ese triángulo va a estar por debajo. Esto se va a representar más adelante, no hay ningún problema. Y recuerden, esto es netamente un ejemplo para observar la aplicación de los números complejos y qué es mejor forma de representarlo con un cálculo. Porque la verdad, el tema es mucho más amplio y se requerirían de más sesiones y de mayor explicación. Entonces, solamente es con fines ilustrativos. Ya que tenemos esta corriente calculada, entonces podemos calcular la potencia que se está suministrando. O vamos, baja, baja. ¿Qué parte de baja? Vaya. Bien, como podrán haber notado, tuve que reiniciarlo. Sí, no me permitió ya seguir avanzando a pesar de que la hoja estaba grande, se trabó y ni modo. A interrumpir todo. Volver a arrancar, ¿no? Ok. Entonces, ahora el objetivo es calcular la potencia. Para calcular la potencia, pues esto se puede obtener como la multiplicación del voltaje por la corriente. Entonces es una multiplicación entre números complejos. Sería voltaje por corriente. En este caso, a que es igual a 100, aquí nada más se va a tomar la amplitud y también considerando que está a 0 grados, entonces no hay ningún problema en la parte de desfase. Y luego multiplicado por la corriente, que es 10, y es el coseno de 53.13 grados. ¿Por qué? Esto va con la parte del triángulo de potencias. Aquí, como ya había explicado, el 53.13 grados es el ángulo de desfasamiento y por ser la corriente,
la que tiene un ángulo positivo de desfasamiento, y para el voltaje sería al contrario negativo. Esto significaría que es un triángulo capacitivo o vaya que está hacia abajo, porque el inductor está excedido, perdón, el capacitor está excedido para la red. O sea, eh, hay más un efecto capacitivo de que la corriente está adelantando más a la señal de voltaje que al revés, como se esperaría por lo general por estar colocando motores y el efecto de atraso que provocan los inductores. En este caso está excedido. Entonces, como es capacitivo, es negativo. Está en la parte, se representa en la parte negativa, causa efectos negativos en los números imaginarios cuando estamos representando todo esto en el diagrama de Argand y en el triángulo de potencias. Entonces, ese ángulo de desfasamiento de 53.13 grados, para calcular la potencia, pues como ya sabemos que no toda la potencia se está suministrando, sino que hay una parte reactiva que se está perdiendo, tenemos que entonces obtener únicamente la componente horizontal. Cuando se haga un dibujo de todo esto va a quedar claro. Se necesita únicamente la componente horizontal, la proyección sobre el eje, que es la parte que sí está efectuando o sí se está obteniendo de ahí una componente de potencia real. Entonces, por eso lo estamos multiplicando por el coseno de 53.13 grados, porque es la parte real, es la parte, o sea, ya proyectado en el diagrama de Argand, es la parte que está en la horizontal. Entonces, la potencia real suministrada es igual a, bueno, ese 10 por 100 es 1000, ese no es ningún problema, multiplicado por el coseno de 53.13 grados, prácticamente 600 watts. Sí, se me ha olvidado escribir que esto es voltaje, aquí ya no me cabe, pero aquí serían amperes. Ni la multiplicación de volt por ampere es watt, entonces son 600. No, 600.0014291. Como está trabajando a centésimas, voy a cerrarlo a 600 watts. Y de manera similar, bueno, de hecho idéntica a como lo está representando el libro de Boylestat. Entonces tenemos 600 watts de potencia real que sí se están aprovechando en nuestro sistema. Y de ahí cuánto es reactivo y cuánto es aparente, o sea, la potencia compleja. Bueno, la siguiente que se puede calcular es únicamente o sea, sería la potencia total suministrada, la potencia aparente, la potencia compleja, sí es igual a B por I en sus amplitudes, voltaje por I. Y esto da igual a 1000 watts. Entonces estamos perdiendo 400 watts en potencia reactiva. Estos, perdón, aquí ya cometí yo un error, no se escribe en watts, se escriben volt ampere. Disculpen la costumbre, volt ampere, se escriben, se reportan como volt ampere. Por naturaleza compleja que tiene esta potencia. 600 watts son los que sí se están aprovechando. 1000 watts son volt ampere. Entonces, perdón, 1000 volt ampere es la potencia reactiva, la aparente, la que realmente se está suministrando, pero no se está aprovechando en su totalidad. Ahora, para calcular la potencia reactiva, ¿esto a qué es igual? A, otra vez, B por I, pero ahora por el seno del ángulo de desfasamiento, 53.13 grados, que habla de la componente vertical de la naturaleza imaginaria de este número complejo. Entonces, ahorita en un diagrama de Argand se ilustra todo esto perfectamente, ya no habría ningún problema. ¿Por qué digo cada uno? ¿Por qué? Entonces, aquí que sería son los 100 de volts
Oh, vamos. Oh, vamos. 100 multiplicado por los 10 y luego por seno de 53.13 grados. Eso que es igual a los 1000 multiplicado por el seno del ángulo de desfasamiento 53.13 grados y nos da 799.9989, etcétera. Y al igual que lo hizo Boylestad en su obra, 800 bars. La potencia reactiva se reporta en bars. Aunque todos hacen referencia a lo mismo. Sería voltampere, volt-ampere, pero el único que podemos decir que es watts realmente es la potencia real, mientras que la reactiva, porque es algo que se está perdiendo, se reporta en bars. Esta potencia reactiva también se puede obtener como la suma vectorial entre la representación en potencia real y la de la potencia compleja. Entonces, ahora sí, ya hablando del diagrama de Argand y su naturaleza en los números complejos de todo esto, tenemos nuestro diagrama de Argand, donde nuestro eje horizontal, en lugar de ser el eje real, lo ponemos como P de potencia, la potencia real, y el imaginario es Q, reactiva. En este caso, puesto que se está obteniendo que la corriente está adelantando al voltaje, lo que había mencionado que es un efecto capacitivo, entonces esto causa que, que el ángulo de desfasamiento teta sea negativo, así, 53.13 grados. El módulo de esta distancia es S, la potencia aparente, que corresponde a los 1000 VA, 1000 voltampere. La parte horizontal, este sería 1000 voltampere. La parte horizontal corresponde a los 600 watts, estos sí son 600 watts. Y la parte reactiva corresponde a los 800 bars. Otra forma de representar el mismo número complejo de la potencia aparente sería 600 más 800 y o J, dependiendo del libro. Por lo general lo encuentran con J. De hecho, aquí me equivoqué. No está hacia arriba, están hacia abajo. Y si calculan el módulo de esto, debe de corresponder a mí. Debería de ser 600 al cuadrado más 800 al cuadrado, 1000. El módulo es 1000. Y este es un número complejo, se encuentra a un cierto ángulo. ¿Y cuál será? El ángulo cuya tangente es, ¿sí? Ángulo cuya tangente es 800 entre 600, el cateto opuesto, el cateto adyacente, y nos da el 53. Pero como uno es de signo negativo, eh, la parte reactiva es negativa, efecto capacitivo, entonces está a menos 53. O lo que sería lo mismo, 360 grados menos mi respuesta para tenerlo en argumento principal. Y sería 306.86 grados. Y esto ya hablando en la forma binómica o polar de la potencia aparente o compleja, que es un número complejo, mientras que lo que se calculó antes es únicamente su módulo o su magnitud.
Podríamos hacerlo como una exageración y ponerlo de esta forma para referirnos que efectivamente es únicamente al tamaño al módulo. Y también, como podrán observar, la potencia reactiva se puede obtener como una suma vectorial entre S y P. Es decir, esto ya en su naturaleza como vector, Q testa es igual a S testa de vector menos P testa. Y esto también sería aquí igual. Si ya tenemos aquí en su forma binómica, digo, quedaría absurdamente sencillo, pero sería 600 menos 800 y menos los 600 de la parte de la potencia real. Es un número complejo, pero únicamente es una parte horizontal. Entonces, aquí haciendo la resta, queda de inmediato como menos 800 y bars. Y también se puede hacer como una suma de vectores geométricas usando senos y cosenos. También se puede. Sería eh, suma en componentes horizontales, componentes verticales, sería los 600 watts cosenos de 0 grados en la parte de X, menos los 600 otra vez, y únicamente quedaría como 1000 multiplicado por el seno de 53. Entonces sería lo mismo. Estamos obteniendo los mismos resultados. Y este es el triángulo de potencia. Y ahí podrán observar, en este caso, nos salió que tiene un efecto capacitivo. Es decir, estamos, está adelantada la corriente con respecto al voltaje, está excedido el efecto capacitivo con respecto al efecto inductivo que este retrasa. Entonces tendríamos que cambiar el capacitor por uno de menor efecto de impedancia o menor capacitancia. Bueno, están asociados, no es directo. Sí hay una fórmula para cambiar de uno a otro, pero la idea es que se requeriría un efecto menor en impedancia por parte del capacitor que reste menos y hacer que la potencia se vaya más hacia el eje horizontal. Conforme la potencia compleja se tira más hacia la horizontal, significa que la componente, como la energía no se crea ni se destruye, entonces es lo mismo que reducir el ángulo de 53 grados, hacerlo más horizontal. Y entre más horizontal sea, ustedes se pueden imaginar que la flechita o la parte o la componente real se agranda. Significa que esa potencia que estamos realmente utilizando, aplicando sobre nuestro sistema, se vuelve más grande. Y lo que perdemos, esa potencia reactiva, va disminuyendo. De ahí que ese ángulo de desfasamiento, ese ángulo teta, tiene que ser menor, de tal forma que su coseno sea menor o igual a 0.8. Entonces, ¿cuál sería el ángulo de desfasamiento? Sería la mejor pregunta, el ángulo de desfasamiento que estaríamos buscando. Si se está buscando que cuando menos el coseno de teta sea de 0. Sea cuando menos 0.8, lo que equivaldría a utilizar el 80% de la energía en potencia real. Si fuera 1, sería el 100% es potencia real. No es así. Cuando menos el 0.8, que se equivale al 80% de la potencia suministrada, es potencia que realmente estamos utilizando, es potencia real. Entonces preguntaríamos, ángulo cuyo coseno es 0.8. El ángulo de desfasamiento permitido debía ser de 36.8698 grados para obtener un factor de potencia de 0.8. Y nosotros estamos obteniendo 53. Ya sea que estén arriba o por debajo, el ángulo de desfasamiento es 53, ya sea en adelanto o en atraso. Y debía de ser, ya sea en adelanto o en atraso, menor o igual a 36 grados. Si ustedes hacen un dibujo de cómo deberían de ser las cosas, sería como esto.
la energía no se crea ni se destruye, entonces solamente giraría la potencia aparente. La potencia aparente seguiría siendo la misma, de 1000 voltampere, pero ahora está ya inclinada a 36 grados y fracción, lo que causaría que hay una más importante aportación hacia la potencia real, o sea, una componente horizontal más grande. Esto sería la potencia real, y estamos aprovechando mucho mejor energía, al menos 0,8 de ella o 80% de la misma. Y nuestras pérdidas en la parte reactiva serían únicamente de 0,2 o 20% de nuestra energía total suministrada. La verdadera energía total suministrada es esta aparente o compleja, que se nos está dividiendo en la potencia real, la que verdaderamente está causando un efecto, y la otra es potencia reactiva, que esta se pierde en diferentes formas. Este, no sé cómo se destruye, pero lo estamos perdiendo en algún otro sitio, calentando de a gratis los elementos, etcétera. Entonces, así es como quedaría ilustrada la aplicación de los números complejos, toda esta naturaleza intrínseca de los números complejos, en el cálculo de la potencia en sistemas eléctricos que utilizan corriente o fuente de alimentación en corriente alterna. Y eso sería por ahora nada más, es una introducción, una una introducción muy breve de algo que en realidad es un tema de estudio mucho más complejo. Yo recomendaría para aquellos interesados en estudiar apropiadamente este tema mm, y tomándose el tiempo adecuado, porque son varias unidades. Bueno, el primer libro que recomendaría para todo lo que es voltaje y corriente es irremediablemente electricidad y magnetismo. Y este libro de electricidad y magnetismo, sus autores son Gabriel A. Jaramillo Morales y Alfonso A. Alvarado Castellanos, de Editorial Trillas, ese para los conceptos básicos. Después seguiría el análisis de circuitos de Robert L. Boylestad, se aporta toda esta parte que estuve utilizando. Y por último, ¿en dónde más se utilizarán todo esto? O sea, aparte de nada más calcular potencia, pues resulta que es vital para las industrias y eso lo pueden abordar en un libro llamado Sistemas Electromecánicos. Es un ejemplo, es uno de tantos libros. Todos estos son uno de muchos libros y son los que yo recomiendo. Este es del maestro José Raúl Martín. Este es por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí es un libro dedicado única y exclusivamente al cálculo de las instalaciones y sistemas electromecánicos ya referidos a una instalación industrial. Pero es la aplicación completa de todo lo que se está viendo ahorita de forma muy burda, pero aquí en verdad hay muchísimo material y de algo que ya se aplica directamente en la industria y está por completo relleno de números complejos. Y ese sería el mensaje, ese sería el mensaje con el cual se concluiría este, de este video, donde se aplica para dónde va y tiene muchísimo potencial, muchísimo trabajo que se puede realizar y vivir de ello. En verdad, se puede vivir de ello tranquilamente. Muchas gracias por su atención y eso sería todo.